entonces deberíamos entender ese nuevo constitucionalismo. O sea, básicamente entonces tendríamos que ver que es un proceso en el cual existe un autónomo directo con relación a lo que es el aspecto del constitucionalismo clásico, entendiendo que existían una serie de normas positivas que estaban dentro de las constituciones, pero que de alguna u otra manera las sociedades del mundo les costaba muchísimo poder aplicar esas tendencias o esas garantías que se encontraban allí. Entonces viene nuevamente un nuevo concepto con relación a lo que es el vincular lo que es esa norma jurídica o esa garantía fundamental y poder vincularla entonces de manera directa y hacerla de manera procedimental, estructuralmente esencial para que logre entonces ver su efectividad. Y esa efectividad trata de alguna u otra manera de que ese ciudadano que se encuentra, por ejemplo, sometido a un tema de una aprehensión, por poner un ejemplo, logre de manera directa tener esas garantías efectivas. Por ejemplo, cuando hablamos de ese principio de defensa, por ejemplo, cuando hablamos de la presunción de inocencia, por ejemplo, cuando hablamos de ese debido proceso. Entonces, ¿cómo logramos nosotros que esos principios esenciales y que reglas básicas de las garantías fundamentales para cualquier país de la América Latina se logre aplicabilizar por medio de los temas constitucionales, por medio del Estado constitucional, por medio de los tribunales constitucionales? Para Panamá, en el caso específico al cual nos referimos, pues Panamá no cuenta con un Estado o un tribunal constitucional. Entonces se crea lo que son los denominados controles difusos, muy parecidos al tema norteamericano, en el cual cada uno de los jueces debe aplicar de manera correcta la norma constitucional. Sin embargo, se diluye en la medida en que se trata de materializar esa aplicabilidad, se diluye dependiendo de cada uno de los jueces. Todos los jueces entienden que tienen ese sentido de respeto de la Constitución como una norma básica o como una norma esencial. Sin embargo, al limitarnos nosotros y al no tener la corriente sobre todo del sistema continental europeo, sobre todo del Tribunal Constitucional Alemán del 56, del Tribunal Constitucional Italiano, del Tribunal Constitucional Español de 1978, del Tribunal Constitucional Portugués, todo el sistema continental europeo, pues obviamente nosotros estamos fuera de lo que son estos nuevos conceptos. Neoconstitucionalismo trae una tendencia nueva. Neo viene del concepto nuevo. Un nuevo derecho constitucional que lo que busca es que ese ciudadano logre materializar su derecho y que no quede de manera aérea o etérea. Sin embargo, a veces es un poco complicado poder hacer esa materialización de derecho. ¿Cómo lo logramos? Primero, uno de los principios básicos y esenciales de este nuevo constitucionalismo es el tema de la rigidez. ¿Y por qué el tema de la rigidez es el tema esencial, sobre todo para esta creación de esta versión nueva del derecho constitucional? Es esencial precisamente porque lo que busca es tratar de no hacer tan fácil los cambios constitucionales. Quiere decir que las cartas magnas o las cartas de garantía de cualquier país de la América Latina o del mundo, de sus cartas constitucionales, tienen que hacerse lo más inflexible posible. Y esto es importante porque lo que queremos es realmente darle una norma de máxima por encima de la norma positiva o de la norma legal. Si pudiéramos cambiarla de manera fácil, entonces no tendría sentido. Pero sin embargo, una ley es mucho más flexible que una norma constitucional. Las normas constitucionales tienen por esencia la posibilidad de ser rígidas, de que no se pueda cambiar la norma de manera sencilla. Y va a depender entonces de los cambios constitucionales que tienen cada una de las constituciones de los países de América Latina. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas maneras o formas en las cuales usted puede cambiar la Constitución, por ejemplo, por el caso de dos asambleas distintas o por el caso del poder constituyente paralelo, que es lo que establece pues, nuestra Constitución. O si usted está bajo una tendencia más democrática, bajo un poder constituyente originario, pudiera ser la otra opción, basado en el concepto de democracia y de que es el gobierno del pueblo, el que tiene las posibilidades de guiar su futuro por medio de una constituyente originaria. Sin embargo, pues cada uno de los estados tiene distintas maneras para poder entonces hacer los cambios constitucionales. Sin embargo, uno de los elementos esenciales para el neoconstitucionalismo es precisamente el tema de la rigidez. Mientras más rígida sea la Constitución, pues de esa manera se garantiza aún más la sociedad, la posibilidad de que estas normas sean cumplidas.
y de que esas normas no puedan ser cambiadas con mucha flexibilidad. Pero no solamente está ese aspecto, sino que cuando entramos entonces con el debate del neoconstitucionalismo, entonces tendríamos que ver el tema de garantías fundamentales. Y ese tema de garantías fundamentales tendríamos que conectarlo con el tema de procedibilidad y de efectividad. ¿Cómo logramos materializar de que esas garantías fundamentales se logren respetar? Por ejemplo, nosotros podamos ver en cualquiera de las cartas constitucionales en América Latina el tema de la libertad de expresión. ¿Cómo logramos hacer que se respete ese derecho, una garantía fundamental, si no tenemos las fórmulas o las maneras para poder aplicarla? Será por medio de los tribunales, pero estos tribunales tal vez no están especializados en el tema constitucional. Y es por ello que la gran mayoría de los países pues tiene una serie de desarrollo del aspecto normativo y sobre todo la creación de juzgados constitucionales que revisen esto, en el cual pues el derecho constitucional ha comenzado a incidir no solamente en el derecho penal, sino que ha comenzado a incidir en el derecho civil, en el derecho de familia, en el derecho público, en el derecho privado. Y eso es lo que ha traído parte de lo que es la denominada constitucionalización del derecho. Pero bien, la pregunta básica es, si en algunas constituciones de la América Latina el derecho al agua es un derecho fundamental, no para nuestro país, todavía nosotros no hemos incluido ese tema en nuestras garantías fundamentales, ¿cómo logramos materializar que eso se vuelva una realidad? En otros países eso se logra materializar, porque es muy sencillo que un ciudadano, pues por medio de una acción de tutela, pueda desarrollar esa posibilidad y decirle al Estado, lo que pasa es que ese derecho de garantía fundamental que tú me has dado, que es el derecho a tener agua como una garantía fundamental, no me la está llegando. Y si no me está llegando, entonces yo, a manera de una acción de tutela ciudadana, tengo la posibilidad de materializar o de procedibilizar ese aspecto. Entonces ahí usted comienza a ver una vertiente diferente. Ahí usted comienza a ver situaciones que se bajan de la nube y que logran aterrizar en un concepto de viabilidad. Y que el ciudadano pueda entender que ese derecho que él tiene, que esa esencia de funcional, que ese estado constitucional comienza realmente a funcionar. Es como si nosotros tuviéramos una locomotora y la locomotora va arrancando paulatinamente y va agarrando fuerza suficiente. Pues esa evolución constitucional del Estado constitucional para otros países se ha podido materializar. Por ejemplo, en el caso de Colombia en 1991, con la creación y con la puesta en base de toda una sociedad que dijo, queremos hacer un cambio constitucional, queremos refundar el Estado, queremos dejar a un lado esa Constitución de 1886, que tenía casi 100 años. Entonces, pues ellos logran realizar. Y de esa misma manera logran empoderarse de lo que son las garantías fundamentales. Las garantías fundamentales siempre han estado, siempre han existido. Pero el neoconstitucionalismo lo que busca es que esas garantías se logren hacer realidad para el ciudadano común, para el ciudadano a pie. Que esa persona que está distante y que tal vez se le haya acusado de tal delito, tenga esa garantía como una manera práctica para su defensa. Y que el juez, en este caso, hablando un poco del tema del sistema penal acusatorio, logre revisar bajo argumentos suficientes si puede darle o no puede darle esa libertad. Entendiendo que uno de los principales derechos de garantías fundamentales es el derecho a la libertad. Si entendemos eso, entonces debemos comprender que para poder nosotros restringir la libertad de positivo a negativo, es decir, por ello traer como una medida cautelar la posibilidad de una detención provisional o en un juicio oral y público, entonces determinar la responsabilidad penal o no de un individuo, debemos entonces establecer que uno, se le hayan cumplido todas las garantías fundamentales, dos, se le haya respetado el debido proceso, tres, se le haya respetado la presunción de inocencia y el principio de defensa, y cuatro, exista suficiente elemento probatorio que pueda acreditar la responsabilidad. Solamente bajo ese precepto entonces podemos nosotros restringir el derecho a la libertad. Porque el derecho a la libertad está consagrado para que el hombre sea libre, el hombre nace libre, se desarrolla libre en sociedad. Y es un concepto esencial. Entonces, ¿se puede restringir? Pues claro que sí. Claro que sí. Obviamente luego de aplicar un derecho penal debidamente establecido con los procedimientos y con las normas claras del juego para poder entonces decir, bueno, que ha sido responsable de una serie de actos y de un tipo penal que es un delito. En este caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, el tema de homicidio. Pero esos son los temas que hay que analizar y que verlo de manera muy esencial. Pero no solamente es eso, porque las garantías fundamentales están allí.
Pero el neoconstitucionalismo lo que busca es que estas garantías se logren efectivizar, que se logren hacer realidad. Pero si por un lado estamos hablando de que existe la rigidez constitucional para que no se cambie de manera clara o rápida las normas constitucionales, por el otro lado estamos hablando de que queremos que existan esas garantías, se logren efectivizar para el ciudadano, para que la persona que se encuentre en cualquier parte de un territorio pueda decir, es que yo tengo derecho a la justicia. Pero ¿cómo podemos hablar del derecho a la justicia sin hablar del derecho del acceso a la justicia? ¿Cómo yo puedo procedibilizar el tema de garantías fundamentales si cuando lo conecto con un tema esencial, que es el tema del acceso de justicia, entonces tengo un problema? ¿Será que todas las personas tendrán la posibilidad de tener acceso a justicia? Y es parte de lo que tenemos que entrar en el debate. Si todos somos iguales, si todos nacemos iguales para la ley, si todos tenemos los mismos derechos, si todos estamos en un plan de igualdad, entonces todos tendremos que tener la misma posibilidad de poder materializar nuestras garantías fundamentales. O sea, ese derecho de justicia o ese concepto de darle a cada quien lo que le corresponde, dependiendo de las responsabilidades que tenga, entonces tiene que hacerse una realidad. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Pueden haber el respeto de garantías fundamentales si no hay un acceso de justicia claro? Creo que no, porque parte entonces de que cómo podemos respetar las garantías sin acceso. Si no puedo defender y pedir ese derecho a justicia, entonces ¿cómo puedo respetar el derecho a la vida? Entonces ¿cómo puedo respetar la presunción de inocencia? Entonces ¿cómo puedo pedir el debido proceso si ni siquiera tengo acceso a la justicia? Entonces ¿cómo puedo respetar la libertad de expresión? Entonces ¿cómo puedo respetar el derecho a la vivienda? ¿Cómo puedo respetar el derecho a la salud? O los distintos derechos que se puedan consagrar, derechos civiles y políticos, que se puedan consagrar en una Carta Magna desde el punto de vista de garantía fundamental. El acceso a la justicia es un acceso que debe ser gratuito, que debe ser esencial y vital para el ciudadano. Si el ciudadano no tiene esa posibilidad, entonces las garantías fundamentales quedan en un tema de esoterismo. Y si queda en un tema de esoterismo, queda en la nube. Y si queda en la nube, entonces no se puede procedibilidad, no se puede efectivizar, no se puede aplicar esas garantías fundamentales. Entonces eso va de la mano. Ahora la pregunta está, ¿cómo logramos la fuerza vinculante? Tercer aspecto importante y esencial, que muy bien lo menciona el doctor Miguel Carbonell dentro de sus exposiciones con relación al tema del neoconstitucionalismo. Esa fuerza vinculante, ¿cómo lo logramos vincular? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logro entonces yo, que se me ha afectado mi derecho, mi garantía, hacerlo concreto y real? Que no quede en un elemento abstracto, que no quede ahí arriba sin materializar. Bueno, eso se logra cuando tenemos entonces la posibilidad de que el juez se convierta en un juez constitucional. ¿Tiene usted el tema? Porque el que está encargado de realmente tener la fuerza vinculante suficiente para, por medio del ordenamiento jurídico consagrado para ello, es el juez, tiene que tener esa herramienta o ese instrumento y sobre todo tiene que entender. El juez constitucional es la fuerza vinculante desde el punto de vista del neoconstitucionalismo. Por eso es que el neoconstitucionalismo lo que busca realmente es el tema de que las nuevas constituciones, sobre todo de Alemania, sobre todo esa constitución de Bonn de Alemania, se llegara a la práctica de esa fuerza vinculante por medio del Tribunal Constitucional Alemán en 1956. Entonces esa es la base y es la idea esencial. Por ejemplo, poder hablar de que esa constitución italiana de 1947 se logre efectivizar y realmente materializar por medio del Tribunal Constitucional Italiano de 1956, o por medio de las constituciones españolas o alemanas, sobre todo la española, se logra materializar por medio del Tribunal Constitucional de 1978. Entonces ahí es donde está la fuerza vinculante. Si lo dejamos aéreo sin poder entonces aplicabilizar esas garantías fundamentales, no pasa absolutamente nada. En el caso de Panamá hay un caso especial. Panamá sigue un control difuso muy parecido al control norteamericano. Sin embargo, no hemos acreditado o desarrollado un tema de un tribunal constitucional. Y ahí estamos, desde mi punto de vista o de mi análisis, estamos en desventaja. Por ejemplo, si tuviéramos que compararnos con Colombia, que tiene un tribunal constitucional desde 1991. O por ejemplo, con la Sala Constitucional de Costa Rica,
que ha desarrollado pues, una serie de preceptos muy interesantes a partir del sistema interamericano que se encuentra en ese país. Entonces, nosotros quedamos entonces en un limbo desde el punto de vista de derechos difusos. O sea, sí está ese control, y ese control lo deben ejercer cada uno de los jueces. Ahora, entender que cada uno de los jueces se empodere de esa situación de que él no es solamente un juez civil, o que no es solamente un juez administrativo, sino que también es un juez penal, sino que es un juez constitucional. Cuando se logra entender esa dinámica, entonces habría entonces la posibilidad para materializar de manera más directa el tema de las garantías fundamentales. Pero tenemos un error desde nuestro principio. Desde mi óptica, el tema de cambio constitucional no ha podido desarrollar o no ha podido empoderar al juez de esa nueva instancia, de ser un juez constitucional, porque precisamente no crea las bases suficientes, por ejemplo, hablando solamente del área penal, con relación a que tenga el suficiente fundamento jurídico estructural desde el punto de vista de la norma constitucional para hacer aplicabilizar la norma positiva. Entonces, siempre hay un desfase, o siempre hay una competencia o tratar de lograr un equilibrio entre la norma positiva y la norma constitucional. Y para todo estudiante de Derecho, ya sea estudiante de licenciatura, diplomados, maestrías, especialidades, es claro definir que el derecho constitucional, la norma constitucional es suprema, es básica, está por encima, eso lo sabemos todos. Pero ¿cómo logramos aplicabilizar eso? ¿Cómo podemos lograr entender que si existe una contradicción entre una norma positiva y una norma constitucional, utilizando los juicios de ponderación, los juicios de proporcionalidad, entonces el juez tiene que abrir el compás? Y abrir el compás a utilizar una fuerza vinculante. Y al utilizar esa fuerza vinculante se convierte en un juez constitucional que se desarrolla o que se empina por encima de la situación y logra entender que por encima de la norma positiva siempre está la norma constitucional. Y que esa norma constitucional es suprema y que por eso es que se desarrolla y se crea todas estas nuevas tendencias del neoconstitucionalismo.